Buenas noches con todos, bienvenidos a este taller del Movimiento Amigo. Les doy la bienvenida a nombre de Pedro José Freile, presidente del Movimiento Amigo y del Quinto Poder. En esta ocasión tenemos eh, al ingeniero Jonathan Orozco, que nos va a ayudar compartiendo acerca del tema del sistema de información geográfica aplicadas a la gestión del ambiente. Jonathan es técnico de investigación en la Universidad Nacional de Chimborazo. Así que, bueno, antes de comenzar, igual las personas que deseen adherirse al movimiento, como siempre, pueden contactarse con los directores provinciales y también que nos sigan igual en redes, ¿no? Estamos en Facebook como Legión Amigo Azuay, Legión Amigo Bolívar, Chimborazo, Carche, amigos de Pedro José Freile. También estamos en TikTok, en WhatsApp, en los diferentes grupos de todas las provincias del país. Así que cuando desees, Jonathan, muy buenas noches y podemos comenzar. Claro que sí, muchas gracias Marlon por la invitación, de igual forma al movimiento. En primer lugar quisiera extender un saludo de parte de los que conformamos la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo. Para mí es un placer poder ser parte de estos espacios de, de, de conocimientos, de educación, ¿no? Que tú bien y como también el movimiento los están haciendo a lo largo de ya un buen tiempo. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla para poder comenzar con la presentación. Bueno, hasta que se comparta la pantalla, por comunicarles que ya vamos por el taller número 53, como dice Jonathan, venimos trabajando en esta escuela de formación política interna del Movimiento Amigo desde el mes de marzo más o menos. Esperamos terminar este año en el sábado tenemos otro taller y el miércoles que viene 22 tenemos un taller acerca de los censos y un mensaje navideño con Pedro José Freile, quien va a ser nuestro expositor. Prosigue, Jonathan, sí se ve la pantalla. Listo. Listo, entonces vamos a comenzar. El tema que vamos a un poco ver en esta noche ha sido sobre sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del ambiente, que es una de las áreas en la que me desempeño laboralmente en la universidad. Y de igual forma vamos a ver un poco de las aplicaciones que podemos dar de este conjunto de herramientas, ¿no? Entonces vamos a visualizar un pequeño temario de lo que vamos a abordar en esta noche, que vamos a iniciar con definiendo lo que es un SIG o Sistema de Información Geográfica, cuáles son los componentes, los elementos básicos que lo conforman y como también las aplicaciones prácticas que podemos tener de estas diferentes herramientas. Entonces vamos a iniciar con la definición o un acercamiento de lo que significa un SIG o Sistema de Información Geográfica. Entonces, vamos a mencionar que un SIG es una tecnología informática para gestionar y analizar información espacial. Dicho de otra forma, nos surge la duda de qué es una información espacial. Entonces, para poder ir analizando estos términos, una información espacial es todo aquello que nosotros sabemos o tenemos conocimiento de cuál es la georreferenciación o la posición exacta en el espacio o en la realidad. Entonces, a modo de ejemplos, podemos decir que una información espacial puede ser la ubicación en la que nosotros estamos en este momento sentados, podría decirse, ya que conocemos cuál es la latitud, la longitud, si nosotros supiéramos las coordenadas, ¿verdad? Otro tipo de ejemplo podría ser una información espacial, también saber cuál es el predio de nuestro terreno, de nuestra casa. Sabemos cuál es la ubicación, cuál es la coordenada. De esta manera podemos analizar otros conjuntos de información, como puede ser el área, como puede ser el perímetro, y de esta forma ir teniendo diferentes características del espacio que nos rodea. ¿Sí? Entonces también un SIG se puede considerar como un conjunto de herramientas que nos permiten reunir e introducir en los ordenadores, como también almacenar, transformar y cartografiar datos espaciales sobre el mundo real para aplicarlos en una infinidad
objetivos o metas que podemos tener, ¿no? Dicho de otra forma, un SIG es un software o un conjunto de software que nos permite a nosotros poder tener información, integrarla y representarla en diferentes estilos. El estilo más utilizado o más comúnmente conocido son los mapas temáticos, que dentro de ellos contienen una serie de bases de datos que la podemos utilizar. A modo de poder ir entendiendo a qué nos estamos refiriendo con sistemas de información geográfica, un producto muy conocido son los muy manejados mapas temáticos, como les comentaba. Dentro de ello podemos aquí visualizar un mapa político de Ecuador comúnmente conocido, ¿no? Y saber que estos mapas son realizados, el que estamos visualizando en pantalla, es realizado por el Instituto Geográfico Militar, que es la entidad pública que se encarga de gestionar este tema de la cartografía a nivel nacional, como también dar diferentes directrices en lo que se refiere al análisis del territorio. Entonces, para poder ya ir adentrándonos en el estudio de los sistemas de información geográfica, ya podemos ir viendo cuáles son los productos que podemos tener de ellos. De la misma manera, esta herramienta nos va a permitir, como ya bien mencioné, visualizar los datos que nosotros obtenemos a manera de mapas temáticos con el fin de reflejar y relacionar los fenómenos geográficos de cualquier tipo. Aquí podemos de igual manera podemos observar diferentes mapas de ubicación, mapas de rutas, mapas de usos de suelo, que van a ser diferentes productos de igual forma, de diferentes análisis que podemos ir realizando sobre el territorio. ¿Sí? Además de esto, estas herramientas nos permiten realizar consultas sobre los datos que vamos recabando. De igual manera, estos pueden ser representados en entornos web, como también hoy en día la tecnología ha avanzado bastante y podemos manejar estos datos geográficos en nuestros dispositivos móviles. Nosotros podemos, de hecho, lo hemos hecho. Estoy seguro que la mayoría de personas que estamos en esta noche hemos manejado lo que es un GPS, hemos manejado Google Maps. Entonces, sin saberlo, estamos nosotros manejando estas herramientas de sistemas de información geográfico, ya que al ubicarnos o al enviar una ubicación por WhatsApp, sabemos en dónde estamos georreferenciados en el espacio y de esta manera podemos tener una mejor apreciación de nuestro entorno, ¿verdad? Listo. Entonces, partiendo de esto, ya teniendo un breve concepto de qué son los sistemas de información geográfico, cabe mencionar cuáles son las formas en las que se representan esta información temática o información cartográfica, como comúnmente se le menciona. A esta información la podemos representar mediante dos formatos, un formato vectorial y un formato raster. Entonces, vamos a comenzar con el formato vectorial, en el que la mayoría de los elementos que existen en la naturaleza pueden ser representados mediante este formato, ya que podemos representar puntos, líneas o polígonos. En cuanto a puntos, para ejemplificar, podemos ver que en la imagen se evidencia una serie de centros boscosos, de áreas boscosas, de árboles, y en el formato vectorial están representados como puntos. ¿Sí? A estos puntos conocemos cuál es la latitud, la longitud, cuál es la altura, como podemos ver en la información de aquí en la parte derecha. De igual manera, un conjunto de datos que podemos ir recopilando con ayuda de estos sistemas de información geográfica. En cuanto al formato de línea, de igual forma podemos cartografiar o representar diferentes características del entorno. En este caso podemos ver que se ha representado un cauce de un río a manera de una línea. De igual forma podemos de esta representación sacar diferentes tipos de características, como puede ser el ancho del río, puede ser el perímetro. Si nosotros vamos más allá, podemos hacer análisis en campo y poder tener también información de cuál es el caudal, de cuáles son los cambios que han ido suscitándose a lo largo del tiempo, si podemos hacer un estudio mucho más detallado. De igual forma, la tercera forma de representación es a través de polígonos. En este caso estamos de igual forma evidenciando un polígono de un área
boscosa. Podemos también representar polígonos, yo qué sé, de usos de suelo, de terrenos bajo cultivo. En la parte urbanística podemos representar cuál es el catastro urbano, ¿verdad? Entonces hay una infinidad de utilizaciones que le podemos dar a los sistemas de información geográfica. Y la segunda forma de representación es a través de un formato raster o un formato denominado a través de celdas o píxeles, en los que nosotros observamos que la información se evidencia o se representa a través de cuadrículas, que estas representan la realidad o, o la realidad del entorno. Y esto, el formato en el que comúnmente se realiza es a través de imágenes satelitales, a través de ortofotos, a través de cartas topográficas y bueno, como también actualmente se tiene ya en auge el uso de drones, el uso de satélites, de aviones no tripulados para la toma de este tipo de imágenes satelitales que nos permiten tener una concepción de de cómo está conformado el entorno, ¿verdad? Entonces, en la imagen que observamos, podemos ver que es un área boscosa, como también podemos observar que ya se encuentra en producción o se encuentra el, la plantación forestal se encuentra ya en una etapa de explotación, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de análisis podemos hacer con ayuda de los sistemas de información geográfica y diferentes tipos de procesos y tener de igual forma resultados que nos van a permitir tener una gestión del territorio como también del ambiente, ¿verdad? Entonces, vamos un poco a analizar cuáles son los componentes ahora de los sistemas de información geográfica. Comenzaremos diciendo que un componente principal o importante y que no podemos dejarlo de lado son los datos, ya que los datos son los que nos permiten a nosotros tener un punto de partida un inicio para los diferentes análisis que vamos a realizar, ya sea del ambiente o de las diferentes características que podamos nosotros cartografiar. Luego de este tenemos de igual forma los diferentes software o programas que vamos a utilizar. Como les comentaba, los sistemas de información geográfica son un conjunto de programas que nosotros podemos utilizar de manera simultánea para poder llegar a un análisis del ambiente y poder gestionarlo también, ¿verdad? De igual forma, un componente muy importante es el hardware o dicho de otra forma, los computadores que nosotros utilizamos, ya que de esto va a depender mucho cuál va a ser la calidad y el tiempo de los diferentes procesos que nosotros vamos a realizar, ya que hoy en día tenemos una infinidad de computadores con características muy avanzadas que permiten trabajar con bases de datos muy grandes, de igual forma tener resultados en la mitad de tiempo de lo que, digamos, de aquí hace 10 años podíamos hacerlo. El, dando, dando gracias, la tecnología ha crecido a pasos agigantados y podemos utilizar de una mejor manera los tiempos y poder tener resultados mucho más rápidos y mucho más confiables, ¿verdad? De igual forma, el personal técnico es una parte muy importante, ya que si se tuviera todos los insumos necesarios, si no se tuviera un personal capacitado y entrenado en la utilización de este tipo de información, como también los métodos que se utilizan, no podríamos realizar los diferentes procesos o los diferentes análisis de, de- del territorio, ¿verdad? Entonces, esos han sido los componentes que integran o que conforman los sistemas de información geográfica. Ahora vamos a hablar un poco de las aplicaciones antes de hablar de un estudio práctico, de un caso, de un estudio de caso que va a ser motivo de análisis. Entonces, dentro de las aplicaciones podemos mencionar diferentes áreas temáticas. Por dar algunos ejemplos, eh, he enumerado algunas áreas, entonces vamos a poder visualizar cuáles van
van a ser las posibles aplicaciones que tienen los sistemas de información geográfico. Entonces, en el área de administración y gestión urbanística, hemos visto que las diferentes aplicaciones han estado encaminados a la distribución de los servicios sanitarios, a la planeación de los servicios de transporte urbano, como también a los datos catastrales. Hoy en día es muy utilizado los sistemas de información geográfico en el ámbito municipal, en lo que se refiere a actualización de catastros urbanos, a determinación de líneas de fábrica, ¿verdad? A planeamiento urbano en general. De igual forma, podemos utilizar los sistemas de información geográfico en lo que se refiere a optimización de rutas de recolección de residuos sólidos, un problema que hoy en día aqueja tanto a Riobamba como a diferentes ciudades, que no se tiene una planificación de recolección que sea óptima y que no tenga problemas en la parte de la recolección. Entonces, identificando estos diferentes problemas, se puede llegar a optimizar estas rutas, ¿verdad? Mediante los diferentes análisis que se pueden hacer con los softwares. De igual forma, en el área de actividad física, también se ha aplicado los SIG en lo que es la creación de rutas de senderismo, en circuitos de ciclismo o maratón, como también la optimización de tramos y generación de mapas de carreteras de maratones y de actividades deportivas, ¿verdad? Que se ha ido aplicando en la actualidad. De igual forma, en el sector agropecuario, hoy en día es comúnmente o ha tenido un crecimiento bastante acelerado lo que se refiere a la agricultura de precisión. Diferentes compañías han apuntado sobre esta área para poder manejar o gestionar de una mejor manera lo que se refiere a la parte agrícola del, del sector, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros podemos evidenciar o hacer análisis de cuál es la salud de la vegetación, cuáles son los diferentes estadios en los que nosotros podemos tener una producción buena, cuáles son las áreas que son destinadas para la agricultura, los diferentes tipos de agricultura que podemos hacer, como también análisis de cuáles son las pendientes, ¿verdad? Cuáles van a ser los riesgos de posibles inundaciones, posibles deslaves. Entonces, todo esto podemos ir recabando esa información y poder analizar y tener resultados de si es factible o no poder aplicar un agricultura en cierta zona, ¿verdad? En el sector del comercio y el marketing también diferentes empresas cada vez han ido creciendo y han desarrollado su actividad en función a los SIG, ya que estos permiten ubicar a los clientes, ubicar cuáles clientes han comprado los diferentes productos o son clientes habituales, ¿verdad? Y con esto poder tener una base de datos de cuáles pueden ser las rutas más óptimas para poder hacer los repartos de encomiendas, puede ser el caso, y de diferente tipo de comercio, ¿verdad? Eh, en lo que se refiere también a la parte de hotelería, de turismo, también se ha visto un incremento bastante bueno en lo que se refiere a elaboración de bases de datos turísticas, de mapas, de videos, de páginas web, con las ubicaciones exactas. A modo de una experiencia personal, en el Parque Nacional Cajas he visto y he evidenciado personalmente que ellos han tenido un adelanto bastante bueno en lo que se refiere a la utilización de los SIG, ¿verdad? Ya que ellos tienen una aplicación móvil que cuando uno llega a la casa refugio del Parque Nacional Cajas, le pueden descargarse, se instalan y la aplicación les guía de dónde están los senderos turísticos, ¿verdad? A lo largo de toda la zona del Parque Nacional Cajas. Y esto es un potencializador del turismo, ¿verdad? Ya que el Parque Nacional Cajas es
un sitio o un punto para el turismo tanto nacional como internacional. Entonces, de esta manera se va fomentando el turismo como también teniendo más fuentes de ingreso, ¿verdad? Y en lo que se refiere a seguridad y ambiente, que es una de las áreas que mayor utilización tiene de esta parte de los SIG, también tenemos una infinidad de aplicaciones que podemos tener. Entonces, dentro de, por nombrar algunas de ellas, pueden ser la generación de cartografía, de distribución de especies, de biodiversidad, de flora, de fauna, de evaluaciones de impacto ambiental que tienen diferentes actividades o proyectos sobre el territorio. Puede ser también la gestión hidrológica, la gestión de caudales, la gestión de los cambios que han habido de los cauces a lo largo de los años, estudios de incendios, de gestión forestal, de igual forma la gestión de plagas, de especies invasoras y bueno, una infinidad de aplicaciones que se puede dar sobre el ambiente, como pueden ser los usos de suelo, los cambios en los usos de suelo, ¿verdad? Estas han sido algunas aplicaciones de los SIG. Em, Vamos a pasar a una parte muy importante que es un estudio de caso que se ha preparado en lo que se refiere a las aplicaciones de esta parte de los sistemas de información geográfica. Entonces, para esto hemos preparado un estudio de caso de los cambios de uso y cobertura del suelo en una región del Cantón Colta de la provincia de Chimborazo. Entonces, para poder ir contextualizando este estudio de caso, bueno, como venimos trabajando, se ha realizado con la utilización de las herramientas de SIG para el análisis y el estudio de los datos que hemos ido recopilando. Hemos trabajado de igual forma con diferentes imágenes satelitales que ya las vamos a poder ir viendo más adelante y para realizar un análisis multitemporal. Entonces, qué es un análisis multitemporal? Cuando hablamos de esto, la identificación de los cambios que ha sufrido la superficie del suelo entre, entre una fecha o un periodo que el técnico se ha propuesto. ¿Para qué se hace esto? Para ver cuáles han sido los cambios, en este caso de uso de suelo, que ha tenido las áreas, para con ello poder ir analizando cuáles han sido las tendencias, cuáles han sido las posibles razones de estos cambios de uso de suelo y poder ir gestionando una serie de planes de manejo, que es lo que se tiene en mente o a futuro se puede ir trabajando en esas líneas de de investigación. De igual forma, esto lo hacemos ayuda de diferentes metodologías, como hemos venido analizando, como es la clasificación de imágenes satelitales. Esto lo hacemos con ayuda de tanto información histórica como también diferentes análisis en campo. Entonces, para un poco poder ir evidenciando cuál ha sido la línea de acción que hemos tomado para tener resultados conforme a lo que hemos ido explicando. Para iniciar hemos delimitado o elegido cuál va a ser la zona de estudio para la identificación de estos cambios multitemporales a lo largo de un periodo también elegido, ¿verdad? Entonces, la zona que se ha elegido ha sido la zona de la parte este del Cantón Colta, lo que corresponde a las zonas de Columbe, Villa La Unión y la parroquia Santiago de Quito, las tres parroquias que conforman la parte este del Cantón Colta, ¿verdad? Hemos hecho un análisis que estas tres parroquias tienen una extensión de aproximadamente 47.000 hectáreas, una extensión bastante manejable, más que nada por temas de escala. Y hemos comenzado con el estudio, iniciando por una búsqueda de cuál va a ser la información que vamos a utilizar, lo que hablábamos del punto de partida, que son los datos. Entonces, hemos comenzado con la recopilación de la información,
la elección de los software que se van a emplear, como les comentaba, no es solamente uno, sino son un conjunto de software que podemos nosotros utilizar y nos van a dar diferentes resultados que en su conjunto van a arrojar los productos que nosotros necesitamos. Entonces, en función a ello, hemos propuesto un periodo con una lejanía una separación de 10 años. Entonces, nos hemos dado la tarea de buscar imágenes satelitales de diferentes sensores gratuitos que podemos buscarlos en la web, como son del Landsat, del satélite Landsat. Hemos buscado eh, imágenes satelitales del año 1999, del año 2009 y del año 2019. A estas imágenes podemos evidenciar acá abajo, se puede observar las imágenes con las que se trabajó en una primera instancia. A estas imágenes siempre se les va a hacer un tratamiento, ¿verdad? Un tratamiento de una corrección radiométrica, como también de una corrección atmosférica, la que nos permite tener de alguna forma la imagen preparada y lista para los diferentes análisis que podemos realizar. De esta forma, una vez seleccionado, elegido los tres periodos en los que vamos a realizar el análisis multitemporal, hemos pasado a hacer lo que se conoce en materia de análisis en sí como una clasificación supervisada. Una clasificación supervisada no es más que nosotros decirle al software a qué cobertura o a qué uso de suelo pertenece la imagen o la zona de la imagen que yo estoy viendo. Entonces, para eso lo hemos hecho en dos pasos. Uno ha sido una salida de campo en la que hemos determinado en primer lugar cuáles son las coberturas o los usos de suelo que predominan en el cantón o en la zona de influencia. Hemos de esta manera determinado que los usos de suelo que se presentan en la zona de estudio han sido plantación forestal, cuerpos de agua, infraestructura, lo que conforma a centros poblados, a casas, a edificios, zonas de páramo natural, zonas de humedales que siempre van a estar cercanas a los páramos y zonas que han sido ya de alguna manera intervenidas o cambiado el uso de suelo, que son zonas de cultivo en el que se han conformado por cultivos y por pastizales, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver en la imagen que en campo se ha tomado los diferentes puntos o puntos de control con ayuda de un dispositivo GPS, se toma los diferentes puntos de control y estos nos van a permitir realizar una clasificación supervisada de los diferentes usos de suelo para cada una de las tres imágenes satelitales de los periodos que hemos seleccionado. Con esto podemos saber dentro de cada una de los periodos cuáles son las áreas o las hectáreas que ocupan los 6 usos de suelo que hemos determinado existen en la zona de estudio. Entonces, como resultado de ello, hemos tenido, como bien comentábamos, la realización de diferentes mapas temáticos que muestran los diferentes análisis que hemos realizado sobre el territorio. Entonces, de esta forma, hemos determinado que por cada periodo tenemos cuál es la extensión o cuál es el área que ocupa cada uno de los 6 usos de suelo que hemos determinado. Entonces, podemos ver tanto en la tabla como en el gráfico que tenemos cambios significativos en los usos de suelo en los 3 periodos, ¿verdad? Podemos ver que las plantaciones forestales en 1999 han tenido una ocupación de 415 hectáreas, ha cambiado a 2009, se ha incrementado las áreas de plantación forestal a 908
y en 2019 se ha visto un retroceso, una pérdida de 884 en lo que se refiere a ese tipo de uso de suelo. En lo que se refiere a cuerpos de agua, es bastante conocido en la zona de Colta, especialmente en las partes de Cajabamba, la laguna de Colta, que me parece que todos lo podemos identificar. Entonces, hemos visto que en el año de 1999, la extensión que ocupaba la laguna, especialmente la laguna y bueno, otros cuerpos de agua en la zona, pero que predominaba la laguna, ha sido de 149 hectáreas. Al transcurrir los años se ha visto un descenso en el área que ocupa, llegando a 2009 a una extensión de 109 hectáreas y finalmente en 2019, luego de 10 años, a 103 hectáreas, viendo una disminución bastante sustancial en lo que se refiere a cuerpos de agua, que lo podemos evidenciar claramente en el mapa temático, ¿verdad? En la coloración celeste que podemos observar tanto en el primer periodo, en el periodo intermedio y en el periodo final. Una parte importante también en este tipo de estudios es verificar cuál ha sido el incremento de las zonas pobladas. Podemos ver que en ese sentido, en el año de 1999, las zonas pobladas o los asentamientos solamente ocupaban 91 hectáreas, viendo que en 2009 ya tenemos un incremento bastante sustancial, llegando a 313 hectáreas y finalmente en 2019 a 383 hectáreas, viendo un incremento bastante acelerado de los centros poblados, que es algo que claramente podemos evidenciar. ¿Sí? De igual forma, y uno de los motivos más importantes de este tipo de análisis que realizamos es la evaluación de cuál ha sido el estado de conservación de los páramos. Entonces, en función a ello, también hemos recabado la información del páramo en estado natural, de igual forma evidenciándose una disminución bastante sustancial en lo que conforma a los tres periodos. Y algo también importante es que el páramo y el humedal están bastante relacionados, ya que las zonas de humedales siempre van a estar ubicadas en zonas de páramo, ¿verdad? Y para finalizar, también vemos que las zonas de cultivo, las zonas que se ha considerado como zonas intervenidas, han tenido también un incremento bastante acelerado, viendo un incremento de 26.000 hectáreas en el primer periodo a un incremento de 30.000 hectáreas en el último periodo, como se puede ver en los mapas temáticos, ¿verdad? Aquí podemos analizar de una mejor forma cuáles han sido los cambios que ha venido sufriendo estos ecosistemas, estos usos de suelo en la zona de estudio. Entonces podemos ver que en en la primera gráfica podemos ver cuál ha sido el incremento, la pérdida o la ganancia que ha tenido la cobertura o el uso del suelo en el primer periodo de cambio, que es entre 1999 y 2009, evidenciándose que en lo que se refiere a las zonas intervenidas ha habido una ganancia bastante sustancial, aproximadamente del 6% de ganancias que ha tenido o han incrementado las zonas de cultivos, lo que comúnmente se traduce o lo conocemos como la parte agrícola. Entonces, esto vamos a ver su contraposición con las zonas de páramo y humedal que tenemos en segunda y tercera posición. Vemos que estas han disminuido sustancialmente. Entonces podemos ver una clara relación de que mientras las zonas de páramo van disminuyendo, las zonas agrícolas van creciendo. Y esto lo podemos relacionar a un incremento de la frontera agrícola, ya que la tendencia o la práctica común en estas zonas de páramo es que al saber o al conocer que son zonas bastante productivas, la población lo que hace es hacer un cambio de uso de páramo a cultivo y mientras este cultivo funciona por unos 4 o 5 años,
Luego estas zonas son abandonadas ya que la producción declina bastante rápido, ya sea por las condiciones de materia orgánica, de contenido de carbono que tiene, y estas zonas son abandonadas o de igual forma cambiada su uso a zonas de pastizal. De igual forma, en lo que se refiere a los tres restantes usos de suelo, vemos que infraestructura, como evidenciamos con los datos numéricos, también ha tenido un incremento bastante sustancial conforme ha pasado los 10 años de este periodo. De igual manera, lo que se refiere a plantaciones forestales ha tenido un incremento. Podemos analizar también el cambio que ha habido en el segundo periodo, lo que se refiere al periodo de 2009 al último periodo, que es el año de 2019. De igual forma, vemos que la tendencia de incremento de las zonas agrícolas, como son de cultivos y pasto, las zonas de intervención, ha habido un incremento del 4% en lo que se refiere al área que ocupan. Y de igual forma ha habido una pérdida de las zonas de humedales como también de las zonas de páramo. De igual forma, esto relacionado a lo que se refiere al crecimiento de la fuente agrícola y a las diferentes prácticas de producción agrícola que hay en los páramos de la zona. De igual forma, en lo que se refiere a infraestructura, vemos un incremento. En lo que se refiere a cuerpos de agua, vemos un deceso, si podemos analizar bien, podemos ver una disminución. Y en plantaciones forestales, bueno, ha tenido se puede decir que un cambio bastante mínimo, ¿sí? Pero de esta forma hemos visto cuáles han sido los cambios. Un poco para poder ir terminando con este análisis, el motivo del análisis que se ha realizado, como bien les comentaba, ha sido el estudio de las dinámicas que hay en los cambios, especialmente en los ecosistemas de páramo, ya que es un ecosistema en el que nosotros trabajamos ya desde hace algún tiempo, estudiando cuál es el estado de conservación de estos ecosistemas. Entonces, podemos ver en estas tres gráficas que los ecosistemas de páramo han tenido una disminución bastante acelerada en lo que se refiere a pérdida. Podemos ver que en el año de 1999 había una extensión bastante prolongada en lo que se refiere a la parte central de la zona de estudio de áreas de páramo, viendo que hay un cambio, podría decirse que relevante para el segundo periodo en estudio, viéndose ya que se van perdiendo las zonas de páramo. Si pudiéramos ver, que vamos a ver más adelante, que las zonas agrícolas en este sentido van creciendo en esta parte. Y de igual forma, en el último periodo vemos que ya ha habido una disminución bastante sustancial de las zonas de páramo. Como sabemos, los ecosistemas de páramo son ecosistemas muy frágiles que una vez nosotros hemos cambiado el uso de suelo, va a tomar una cantidad bastante elevada de tiempo que estos vuelvan a sus condiciones iniciales. Y con esto estamos perdiendo diferentes características de servicios ecosistémicos, como es el secuestro de carbono, como es la capacidad hídrica de los páramos de dotar de estas fuentes de agua para las comunidades, ¿verdad? Como también la pérdida de la biodiversidad que habita estas zonas, biodiversidad tanto de flora como de fauna. De la misma manera, hemos realizado un análisis gráfico de cuál ha sido la pérdida que ha tenido en este sentido el ecosistema o el uso destinado a la agricultura o las zonas intervenidas, en el que vemos de igual forma, en contraposición con el anterior, que fue de páramo, hemos visto un incremento de las zonas que son destinadas para el uso agrícola, viendo que en el año de 1999 la zona central no era ocupada por esta actividad agrícola. Si hacemos una diferenciación o una comparación, vemos que las zonas que en 1999 están ocupadas por páramo.
Ya en el año de 2009, el crecimiento de la frontera agrícola ya ha empezado o ha tenido ya un crecimiento un poco relativo. De igual forma, si comparamos con el anterior periodo, vemos que claramente las zonas de páramo están siendo reemplazadas por las zonas de intervención y viendo que en el último año, ¿verdad? De nuestro estudio, del año 2019, hemos visto ya un claro incremento de las zonas destinadas a la producción agrícola y con esto una disminución de igual manera sustancial de las zonas de páramo, como les comentaba, teniendo diferentes repercusiones en el ambiente. Entonces, para ya un poco ir cerrando este tipo de resultados que hemos tenido, de, de productos de los análisis que hemos realizado en los diferentes periodos de estudio, nos ha permitido a nosotros tener una concepción de cuál ha sido la tendencia de cambio, ¿verdad? Cuál ha sido la direccionalidad de los cambios que están sucediendo en este caso, en la zona del Cantón Colta, y con esto poder, no sé, poder tener directrices para poder tomar acción con diferentes estrategias de conservación, como también con diferentes planes de manejo de páramo, que es una de las líneas de investigación en las que en estos momentos nos encontramos trabajando en conjunto con diferentes organizaciones de la zona para poder definir diferentes estrategias de preservación de estos ecosistemas que son bastante importantes en lo que se refiere a la biodiversidad, como también al recurso del recurso hídrico de la zona, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto puedo eh, mencionarles en lo que se refiere a los diferentes estudios, análisis que se han venido realizando. No sé si tal vez tengan alguna pregunta, estoy abierto y podré responder a alguna inquietud que puedan tener. Gracias, amigo Jonathan. Bueno, a nombre de Pedro José, te doy igual las gracias. Interesante tema. Y bueno, ya vamos a empezar con lo que quieran igual preguntar o aportar algo. Te comento que en este momento, justamente Pedro José están en Quito en una reunión, incluso con otros compañeros de movimiento que viajaron de Ambato, de otros lados, entonces están reunidos, nos están viendo a través del celular de Yomara, entonces ahí están todos, están entre algunas personas, entonces porque están haciendo igual algunos planes de gobierno cantonales y esas cosas, entonces están medios ocupaditos. Bueno, no sé, de pronto, ¿alguna pregunta o algo? Hace tiempo atrás igual tuvimos un taller acerca de la conservación de los páramos. A ver, don José, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, antes que nada, saludándole y agradeciendo el tema del día de hoy, muy interesante, un poquito como que demasiado técnico, pero muy bueno al fin de cuentas. Y para que se vea que aquí en el país se pueden hacer este tipo de trabajos sin tener que traer gente de afuera. Por cierto, con toda esa información que han tenido hace tiempos y básicamente a sabiendas de que los páramos son las fuentes de agua, básicamente de quienes viven más abajo. ¿Por qué, por ejemplo, hasta ahorita no hacen algo útil por el tema de cuidar el tema del páramo? Porque según lo que se ve en los gráficos, el páramo se va perdiendo en cantidades bastante grandes. Ujú. Y otra cosa más que quería acotar, por ejemplo, como justamente decía Marlon hace un ratito, fuera bueno, por ejemplo, tratar de compaginar con el otro compañero que hablaba sobre el tema la vez anterior. Sería el éxito juntar un par de personas en eso. Gracias. Sí, muchas gracias por la acotación. Precisamente para tener una línea de acción o una línea de trabajo hemos comenzado por esta parte inicial de poder recabar toda esta información de todas estas hectáreas de ganancias, de pérdidas que han tenido estos usos de suelo y con esto ya poder tener una suerte de datos que podemos mencionar
a los actores directamente relacionados, como son los pobladores de la zona, y con ellos poder establecer diferentes líneas de acción que podemos realizar. Entonces, en ese sentido, justamente nos encontramos empezando un proyecto en coordinación con los pobladores de la zona de Colta. En este caso vamos a iniciar con la zona de Sicalpa para realizar este acercamiento, para realizar una serie de capacitaciones de planes de manejo en coordinación de todos, ¿no? Porque a veces se piensa que o se tiene una concepción muy diferente de lo que uno vive aquí o de lo que uno evidencia con los datos a lo que en realidad están viviendo los pobladores que están en esa zona, porque nosotros no podemos solamente decir no hagan este cambio o sigan avanzando en la frontera agrícola, porque al final de cuentas es una suerte de la actividad productiva o cómo ellos tienen para llevarse un alimento a sus casas, ¿verdad? Entonces, en función a ello, precisamente nos encontramos de igual forma con diferentes ONG trabajando en territorio para poder realizar diferentes planes de acción, para poder ya, una vez recabada esta información, ya poder ir aplicando y poder ya tener diferentes productos que podemos ir evidenciando y a lo largo del tiempo también ir evaluando cuál ha sido el cambio, cuáles están siendo los cambios que vamos a poder ver en estos ecosistemas. Y sí, de igual forma, sí me encuentro trabajando en coordinación con el anterior expositor. También es un investigador de la universidad que realizamos este tipo de análisis en territorio. Así es, estimado Jonathan. Bueno, igual, ¿no? Les hago la invitación para el día sábado, también el siguiente taller. Y como les dije, para el próximo miércoles, igual el último taller del año 2021. De aquí tenemos talleres igual para largo, para el 2022. Hemos visto prudente realizar temas de compras públicas, de administración pública, de psicología, igual de lo que es debates, de lo que es igual ambiental. Bueno, tenemos de todo, tenemos un año más para seguirnos igual capacitando, así que si es que tienen compañeros, familiares, amigos que quieren ser parte del movimiento, quieren ser candidatos, alcaldes, concejales, prefectos, por favor háganles la invitación. Acá están abiertas las puertas para todas las personas que quieran ingresar. Ya saben cómo es el movimiento. Igual se va a realizar pruebas, vamos a buscar las personas más idóneas. Así que tenemos otra pregunta, don José. Una nueva consulta. ¿Qué tiempo demora, por ejemplo, en hacer un trabajo de esos como para levantar un mapeo como lo que presentaba al inicio con sectores, por ejemplo, qué sé yo, en lugar de poner, bueno, aquí está tal tienda, por ejemplo, poder registrar otro tipo de actividades? ¿Qué tiempo demora eso? Como para tener una base guía. El tiempo estimado no se tiene digamos, una base, sino que va a depender de lo que nosotros queramos cartografiar. En este caso, en este tipo de estudio, nos hemos tomado alrededor de unos 5 meses, 6 meses en todo el bagaje de información que hemos tenido que descargar, que hemos tenido que procesar. De igual forma, las diferentes salidas de campo que tuvimos que realizar para tanto tomar puntos de control como para validar la información que vamos obteniendo, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho del tipo de análisis y el tipo de profundidad que queramos tener en la información. En este caso, también estamos a miras de poder validar esta información con los actores sociales que están ahí en las comunidades y que ellos nos puedan, no sé, tener una suerte de aprobación por parte de ellos que habitan esas zonas, ya que estando en territorio ya es una situación completamente diferente. Entonces, tiempos estimados no se podría tener, pero sí, dependiendo del tipo de complejidad del análisis, se tiene ya un punto de partida, ¿no? Como le digo, este tipo de estudios nos llevó unos 5 o 6 meses recabar toda esta información y llegar a los productos que hemos tenido. Si eso tuviera un costo más o menos, ¿cuánto sería y con cuántas personas sería el idóneo para hacer ese tipo de actividad?
En lo que se refiere a costos, la información que hemos obtenido ha sido descargada o trabajada con portales, en portales, geoportales gratuitos, ¿no? Cabe recalcar que la información que hemos obtenido es, en lo que se refiere a imágenes satelitales, tiene mucho que ver cuál es la resolución espacial. La resolución con la que hemos trabajado ha sido de 30 metros que tiene nuestro sensor o nuestras cámaras. Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar o tener, como le digo, un estudio mucho más detallado, hay diferentes empresas que tienen cámaras mucho más em, analíticas, mucho más avanzadas, que ellos venden las imágenes satelitales que obtienen y con eso nosotros podemos hacer un análisis mucho más detallado y poder tener productos mucho más robustos. Entonces, aparte de eso, podemos tener también en lo que se refiere al equipo técnico, que es bastante necesario tener por lo menos 2 técnicos en lo que se refiere a estudios de campo, a estudios de ya el análisis que se hacen en la oficina, se podría decir. Entonces, estas imágenes, las que podrían ser compradas, rondan los costos esto se compra por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, por kilómetro cuadrado, por metro cuadrado, estos rondan costos de 20, $25 por kilómetro cuadrado, entonces ya podemos hacer al tirar números y recuerdo que sí, en cierta ocasión hicimos algunas cotizaciones para poder comprar, lastimosamente los costos sí eran un poco elevados, cada imagen tenía un costo de 2.000, de $4.000, dependiendo de la resolución. Entonces, era un costo bastante elevado en función del tipo de investigación, que en este caso se hace por parte de la universidad. Entonces, teniendo un poco de presupuesto, se puede ir reforzando un poco los productos que se van obteniendo, ¿no? Ujú. Carlos, Sí, Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Primero felicitándolo al compañero, excelente su exposición. Una consulta muy sui generis. Dentro de tu experiencia, la base de datos del Instituto Geográfico Militar, yo recuerdo cuando recién inicié mi carrera en proyectos, básicamente ellos eran nuestros únicos proveedores en cuanto a las ujú. cartas como para guiarnos en nuestros proyectos. ¿Tú crees o consideras necesario repotenciar ese instituto geográfico o realmente ya no cumple con esa expectativa y quizás tendríamos que darle paso al sector privado con una mayor inversión y quizás un mejor producto? Porque sinceramente está interesante el tema. No he tenido la oportunidad en otros cursos de obtener muy buena información como la que acabas de otorgar, pero sí quisiera saber cómo ves tu óptica en cuanto al crecimiento informático, tecnológico, en cuanto todos queremos, típico ecuatoriano, queremos todo gratis, es verdad. Pero también tenemos un servicio de un instituto que quizás es el llamado a adoptar a las asociaciones de comunidades, municipios pequeños que quizás no puedan tener ese recurso como para contratar a una empresa externa o local en la cual puedas tener esa proyección para generar incluso obras en los departamentos de planeamiento urbano. Es excelente lo que acabé de ver. Entra realmente en un nuevo matiz de la gobernabilidad incluso, porque puedes trazar las rutas de recolección de basura, de los tendidos sanitarios, o sea, es excelente. Esa es mi única consulta, mi estimado. Tengas buenas noches, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Sí, precisamente el Instituto Geográfico Militar es la entidad que en el país nos rige en este tema de cartografía, de información temática, pero tiene su contraposición. Hay diferente cartografía que el Instituto Geográfico Militar ha venido actualizando, tiene una base de datos actualizada que es compartida con la población que quiere descargar, pero hay otro tipo de información que también ya está desactualizada.
con bastantes años. Entonces, recuerdo que yo trabajo bastante o siempre estoy actualizándome o descargando lo que van subiendo. En lo que se refiere a información de suelos, a geopedología, a taxonomía de suelos, tienen un poco actualizado, ya que en el año 2019 subieron la última actualización, que a comparación de otras áreas están bastante retrasados. Te podría decir que tenemos información de ecosistemas en el Ecuador que son de 2012. Imagínate, son 11 11 años atrás, 10 años atrás, entonces prácticamente ya no podríamos utilizar esa información solamente como una información histórica a modo de diferenciación. Entonces, tiene algunas contraposiciones. De igual forma, en ciertas ocasiones que yo he querido o he solicitado, si tienen un poco de retrasos en la entrega de información, recuerdo que yo solicité que me pudieran facilitar ortofotos de la zona y de Chimborazo prácticamente. Y no es por, por evidenciarlo, ¿no? Pero hace 2 semanas me respondieron un pedido que yo hice hace 7 meses. Entonces, si uno se quiere trabajar con esa información, no podría hacerlo de manera rápida, ¿no? Entonces, ese es un poco de los problemas que tiene este instituto, y que sí fuera bueno que hubiera una repotenciación y una actualización de los datos, porque en lo que se refiere a los datos que tienen actualizados, tienen metodologías bastante buenas, bastante robustas que las están aplicando. Pero no sé de qué sector depende que toda esta actualización vaya enfocándose a todas las áreas, no solamente a algunas. Entonces, eso. Y claro, la parte privada, también me comentabas, la parte privada es muy importante porque, a decir verdad, en la parte privada es en la que se ha visto este tipo de adelantos de nuevas tecnologías. Como te digo, la parte de la agricultura de precisión es algo que hoy en día está bastante de moda, y bastantes empresas están aplicando en ese sentido, con la compra de drones, con la compra de cámaras de resolución alta, que ayuda bastante, ¿no? Y es un adelanto para ese sector. Ujú. Amigo, ¿cómo podríamos involucrar más a la academia, por ejemplo, en cada provincia, hacer este tipo de trabajo que ustedes hacen aquí en la universidad? Porque, por ejemplo, yo siempre les veo, ustedes en el laboratorio bueno, ustedes que son técnicos igual de investigación, siempre pasan en el páramo, en los ríos, en los bosques, cogiendo puntos. Entonces, ¿cómo podríamos involucrarnos tal vez con los municipios o consejos provinciales? O no sé si es que ellos tengan los equipos necesarios, porque como tú dices, o sea, se supone que son las instituciones llamadas a tener este tipo de información al día, al detalle, y sí es vergonzoso que uno se pida una información y que te vengan a responder a los 7 meses. Y eso no Ujú. solamente pasa ahí. A mí hace casi 2 años me robaron de fuera de aquí de la casa que en Romama, me robaron el motor del carro. O sea, me desmantelaron. Entonces puse la denuncia, bueno, quedó ahí. Cuando, como hace unos meses atrás, me escriben que he estado involucrado en un robo o algo así, y yo me quedé frío. Y había sido recién que me están respondiendo al año y medio de la denuncia que puse yo. Entonces, sí molesta, pues eso, ¿no? Igual las citas en el seguro también, por ejemplo, tendrán para de aquí hasta cuando ya te mueras, de aquí en 10 años te agendan. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahí para involucrar, no sé, la universidad tal vez con municipios, con consejos provinciales, o cómo repotenciar estas otras entidades que están llamadas a este tipo de trabajo que hacen ustedes? Claro, mira, te cuento que sí ha habido algunos espacios de este tipo de relaciones. Ha habido algunos intentos de convenio que quiere realizar la universidad, en especial, bueno, nuestro proyecto de investigación con los municipios, con la prefectura de aquí. Entonces, sí hemos venido trabajando, pero eso ha sido ya antes de la pandemia. Hemos tenido algunas reuniones, pero por motivo de la pandemia igual se ha dejado de lado. Lo que yo vería más factible es buscar ese tipo de convenios para trabajar mancomunadamente desde la academia
con la parte de gestión, lo que son los municipios, con las prefecturas, porque nosotros podemos obtener la información, pero ellos son los encargados de la información, de los datos que nosotros hemos sacado, ya ponerlos o elaborar estrategias y hacerlas cumplir en el territorio. Entonces, hemos estado trabajando en esta parte de la parte técnica y el próximo paso que queremos hacer es tener ya un poco de aplicación ya en las comunidades. Entonces, también hemos trabajado con ONGs, estamos empezando a trabajar con ONGs para ya poder ir aplicando todos estos resultados que tenemos y poder ya ir viendo resultados. Entonces, en esa parte creo que falta un poco un trabajo más en conjunto con las instituciones, como también públicas, como también con la academia. Ujú. ¿Tienen algunas manos levantadas? Una consulta, bueno, tomando en cuenta lo que han estado comentando los compañeros. Por ejemplo, viendo que hoy en día, por ejemplo, universidades en otras partes del mundo ya han lanzado sus propios microsatélites con diferentes tipos de funciones, por ejemplo, ¿qué tan factible o qué tan complicado sería que aquí sea una universidad o varias universidades se unan y digan, bueno, vamos a lanzar esto y vamos a manejarlo esto para financiar nuestro trabajo investigativo? Porque a la final, por lo que por lo que mencionaba también, no es un mal negocio. Tener esa información a la mano y poderla vender no es un mal negocio, y básicamente se podría pagar la inversión y de paso daría paso a que haya investigadores que están estudiando o gente que sale de la universidad que sigan haciendo las investigaciones. Y con información, como ustedes acaban de decir, que es muy importante que sea al día, no que venga información de hace 10, 20 años atrás y no sabemos qué pasa en sí. Incluso se podría utilizar hasta para, que sé, ahorita que hablamos del tema de medicinas que se pierden milagrosamente en el camino, hasta para rastrear los carros que se van moviendo o cosas así. Claro, eso va a depender mucho de la inversión que tiene la parte del gobierno sobre las instituciones universitarias, ¿no? Entonces, ese ha sido un factor clave en proseguir con este tipo de investigaciones, porque ha habido ocasiones en las que necesitamos, qué sé yo, la compra de algún equipo, de algún insumo, y vemos con la traba de que se han menorado los presupuestos a las universidades, de que no salen los procesos. Entonces, ese es el problema que se tiene de parte de la parte de la academia. Entonces, ese sería el factor más importante que debería irse cambiando para poder tener esos resultados que ustedes han visto, que tienen en mente también. Ujú. Iván, Muy buenas noches, compañeros, con todos. Jonathan Marlon. Una consulta. Por ejemplo, aquí con estos estudios hay cómo predecir, por ejemplo, estos socavones. O por ejemplo, acá en el oriente tenemos acá lo que es el Cañón de los Monos. Hay justamente el río Coca que viene con fuerza y, y se puede llevar un puente. Entonces, no sé si con estos estudios se puede prevenir este tipo de cosas que pasan en el Ecuador. Ahorita Claro, estamos pasando claro, en el como Ecuador te del río. comentaba, las aplicaciones de los sistemas de información geográfica son bastante amplias. Entonces, sí hay una área que estudia lo que son los fenómenos históricos, que se tomen en cuenta datos, en este caso meteorológicos, datos de estaciones de bastantes años atrás, por lo menos unos 30 años atrás, datos anuales. Entonces, con eso nosotros podemos saber cuál ha sido la tendencia de cambios y poder de alguna manera predecir lo que va a pasar. Eso se hace comúnmente en lo que se refiere a precipitaciones, a eventos de lluvia, a inundaciones. Con eso también se tiene información de cuáles áreas son susceptibles a la erosión, te podría decir, susceptibles a inundación. Pero todo eso con datos históricos. Entonces sí es un área que se ha trabajado, bueno, que se puede trabajar teniendo los datos, ¿no? Los datos que son bastante importantes. Claro, eso digo, porque toda esa inversión que se gastaría en remediación se podría utilizar en este caso en estos estudios. A veces no hay eso de parte del Estado para el apoyo en estos estudios que están haciendo ustedes, que es muy bueno, mi estimado compañero, y debería replicarse a nivel nacional.
Muchas gracias y siga adelante, Jonathan. Listo, muchas gracias, Iván. Una nueva inquietud. Por ejemplo, básicamente la carrera suya, básicamente yo creo que debe estar en la lista de las que quieren desaparecer porque prácticamente no se conocen, no se escucha, no se sabe, todo el mundo quiere ser abogado y más que todo el mundo quiere ser político. Por ejemplo, Claro. tomando en cuenta es una carrera que básicamente en sí es muy importante y que no tiene apoyo, no tiene nada, básicamente en qué estamos, estamos básicamente mal, como diríamos, estamos jodidos. Claro, es así. Yo estudié ingeniería en ambiente, entonces es así como usted comenta. Se ven ya hoy en día los estragos de los efectos del cambio climático, se ven que hay tendencias de cambio muy abruptas, se ve situaciones que antes no se veía, ¿no? Como lo que pasó, no sé si alguien es de aquí, a la anterior semana que hubo un aluvión tremendo acá en Huánuco que dejó bastante... eh, un daño bastante grande en la población. Entonces eso no se había visto en bastante tiempo, pero a pesar de que se ve esos estragos, a pesar de que se ve la evidencia, no se pone ya en marcha algún tipo de estrategia para poder controlar o mitigar o hacer algo para iniciar por lo menos en este proceso largo que es la lucha contra el cambio climático. Entonces, ese sería un punto bastante importante también, el cambio de conciencia sobre las personas, sobre todo sobre los tomadores de decisiones, que también deberían tener eso como un eje fundamental en el cambio del país, ¿no? Rocío, Gracias, buenas noches con todos los legionarios. ¿Se escucha? Sí, sí. Mi inquietud es si es que esto se supo a nivel nacional, la noticia de lo que ha pasado en Chimborazo, en el sector de Guano, dice, ¿no? Yo la verdad no Sí, he estado enterada, no escucho, no veo noticias, pero sí debería ser esto una alarma para promover a través de los GATS, a través del mismo ciudadano, de usted, de yo, eh, motivar a todos que reciclemos, reduzcamos, tratemos de reducir la basura. Vamos a hacer las compras y no llevamos fundas de las casas y tenemos millón de fundas. Otra cosa, llevar un canasto o una funda de tela para hacer las compras como antiguamente se hacía y no pensar en que me den funda porque para poder sacar la basura. Si yo pienso en basura, pues yo voy a vivir rodeado de la basura. En cambio, si transformo y cambio mi mente y digo, no, yo no tengo por qué utilizar fundas y llevo para reciclar, ni siquiera la basura resulta en la casa. Y por otro lado, a mí me preocupa mucho porque esto en una charla anterior yo ya lo había dicho y no sé si el expositor está de acuerdo en que en las cuencas hidrográficas alrededor, inclusive en los riachuelos o en las cascadas que son más pequeñas, debemos sembrar el agua. Y yo ya había mencionado el nombre de los árboles. Gracias. gracias, Rocío. ¿De pronto alguien más, alguna pregunta o quiere comentar algo más? No. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día sábado. Como siempre, por favor, sigan, las grabaciones están colgadas en las páginas de Facebook de Legión Amigo Bolívar, Legión Amigo Azuay, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo, bueno, de todas las provincias. Así que la cordial invitación a todos los talleres los sábados y los miércoles, por favor. Como les dije, si es que tienen familiares, amigos, vecinos que quieran igual ser parte del movimiento, por favor háganles la invitación, vengan a capacitarse y,
bueno, como dice Pedro José, vamos a romper el sistema. Jonathan, igual felicitándote de nuevo a nombre de Pedro José igual y personalmente, y creo que nos vemos el día sábado. Una buena noche con todos. Muchas gracias a ti, Marlon, y al movimiento. Gracias por la invitación y gustoso de poder ayudarles y poder impartir estos conocimientos con ustedes. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, una excelente noche para todos. Gracias, una buena noche. Gracias, buenas noches.